Buenos días, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de su telediario 1+1. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos bien, Milicen y yo, ¿verdad que sí, Milicen? Iniciando esta semana, hoy lunes 15 de marzo del año 2021, con muy buena vibra. Sí, A así propósito de que hay buenas noticias en la prensa, Adalberto, una, por ejemplo, la sirve el Banco Central de la República Dominicana, que informa las remesas han continuado su crecimiento. Señala que en comparación con el mes de febrero, tuvimos un aumento de 1.553 millones de dólares. No, se elevó a 1.500. Exacto, se elevó a El aumento es 1.553. de 370. Exactamente. Y cuando se compara con lo que pasó en enero y febrero del año pasado, entonces tenemos un aumento de un 31.6%. Cuando se analizan las causas, y esa es una información servida en un comunicado del Banco Central, tiene que ver mucho, Adalberto, con lo que ha pasado en Estados Unidos, porque de hecho el 86% de esas remesas vienen justamente de Estados Unidos y está relacionado a una recuperación económica que ha estado librando ese país, que ha implicado que el desempleo baje. Cuando el desempleo se disparó, lógicamente la población de migrantes, incluyendo latinos, y entre latinos los dominicanos, fueron de los más afectados. Sin embargo, asimismo, ahora han ido recuperando Pero las sus ayudas, trabajos. Milicen, las ayudas. Y el paquete fiscal, Sí. recuerden que apenas la semana pasada se aprobaba el tercer rescate fiscal, en este caso el primero del presidente Joe Biden, que es de 1.9 billones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Ese dinero todavía no está impactando. Todavía no se puede ver, Sí. pero el anterior sí, del gobierno anterior. Hubo dos anteriores. Y ustedes saben que las ayudas directas benefician a la gente más pobre, especialmente. Y los dominicanos están entre los más pobres. Claro. No los dominicanos, los migrantes en términos generales. Sobre todo los hispanos en Estados Unidos, forman parte de las comunidades más pobres de ese país, se estarían beneficiando de esto. Ahora, ¿cuál es el tema esencial que nos revela esta buena noticia, como tú señalas? ¿Cuál es el impacto que tiene en la economía local el trabajo que están realizando nuestros compatriotas que residen fuera de la isla y especialmente en los Estados Unidos? Señores, en el año pasado, la cifra de dinero que mandaron los dominicanos y las dominicanas residentes en el exterior superó los 8.000 millones de dólares. Eso es algo... en un año complejo. Multiplícalo por 58 y te vas a dar cuenta que entonces esa cifra supera casi los ingresos por cualquier otra vía del país. El turismo se cayó en ese mismo periodo, habrá que recordarlo, las zonas francas siguieron produciendo, pero ¿cuál es la diferencia entre el turismo y la zona franca, los ingresos de las remesas? Es que la propiedad de las instalaciones y de las operaciones que se hacen en el turismo a gran escala, las tienen compañías extranjeras y repatrian ese dinero rápidamente o simplemente no llega al país, se queda en manos de quienes manejan el negocio. Y lo mismo pasa con las zonas francas. Aquí nosotros ensamblamos, le agregamos valor a lo que se exporta, pero una gran parte de ese dinero se va a quedar en manos de compañías extranjeras. Las remesas no. Las remesas van directamente a manos de los ciudadanos y las ciudadanas dominicanos, de todos los estratos sociales, Milicen. Por eso es que tiene mucha justeza que reclamemos que a los dominicanos y las dominicanas residentes en el exterior, especialmente a quienes viven en Estados Unidos, se le dé un trato justo, que no se le atropelle. Óiganme, la mayoría de los consulados de los Estados Unidos operan en locales inapropiados totalmente y viven congestionados de personas. Los impuestos que tienen que pagar por un servicio son altísimos y además lo tratan como si fueran a mendigar cuando van a los consulados. No le dan el tratamiento adecuado. Eso tiene que cambiar, necesariamente, porque los dominicanos lo merecen, están aportando. Ahí nosotros, si hay que subsidiarlo allá, hay que hacerlo. No basta con tú decir que tal o cual documento va a ser un poquito más ágil. Es que tiene que ser mucho más barato, mucho más ágil, mucho más eficiente en beneficio de esa comunidad, que hay que tratarlo así, mira. Claro.
Una como la gallina de los huevos de comunidad oro. a la que definitivamente hay que garantizarle derechos, y yo recuerdo a Adalberto cuando en el marco de las elecciones pasadas hubo que plantarse para que a muchos de esos dominicanos y dominicanas se les permitiera tener acceso al voto. Sí. Independientemente de que es cierto que en algunos de esos países donde residen habían condiciones sanitarias muy lamentables, uno percibía una voluntad política muy pobre en relación a garantizarle derechos. De igual manera, las complicaciones administrativas, cuántas quejas de servicios consulares que son carísimos, y eso, que nuestro país es una de las naciones que tiene una mayor cantera en cuanto a servicio diplomático se refiere, pero eso no se traduce en darle una buena gestión, en darle buenos servicios a esos dominicanos y dominicanas que antes se les llamaba ausente de mala manera, pero han demostrado que están más presentes que nunca. Así es, y están presentes en la economía y están presentes en todos los otros ámbitos de la sociedad dominicana. Millicent, pasando a otro tema, se conoce hoy, aunque ya circulaba desde el fin de semana, la información de que fue suspendida otra licitación. En este caso afecta al Instituto de Tránsito, de Transporte, el Intran, y se refiere a la compra, a la contratación para la instalación de semáforos en la capital, en el Gran Santo Domingo. Esto ha sido suspendido porque se han encontrado irregularidades. Y qué bueno que las autoridades estén actuando de manera preventiva en muchos casos, y qué bueno que la Dirección de Contrataciones de Obras siga, no se duerma y siga actuando de esta manera para preservar los recursos públicos, para evitar que la corrupción y la impunidad continúen ahí. Bueno, el monto de esta contratación que ha anulado la Dirección de Compras y Contrataciones, lo primero que hay que decir que es una contratación que se hizo en la gestión pasada, porque fue a principios del año 2019. Dicho esto, señalar que son más de 1.184 millones de pesos. Son unos chelitos. Un dinerito, Adalberto. Sí. Y que básicamente, y lo decía Compras y Contrataciones, parte de las irregularidades que son graves es que, por ejemplo, no se le explicaba a las personas que estuviesen interesadas cuál iba a ser el mecanismo que se iba a utilizar para su evaluación, por ejemplo, algo que en el marco de una licitación es básica, porque eso le permitiría a cualquiera pues calcular más o menos el puntaje que obtiene. De igual manera, solamente participó una empresa y esa se le adjudicó. Entonces, esos son parte de los elementos que llamaron la atención de esta gestión de compras y contrataciones que lo anuló. Pero fíjate qué cosa más interesante. En el gobierno pasado se instituyó a un director de AMEP, sí, lo la recuerdo. Autoridad Metropolitana, Abrón, un hombre joven, un oficial joven que había tenido una carrera bastante positiva. Ahí está, porque él sigue en la policía todavía, y de ahí lo trasladaron, creo que para Barahona. ¿Y por qué se le destituyó? Nunca se explicó la causa, pero extraoficialmente se informó que de lo que se trataba era que él había contratado la instalación de los cambios de los semáforos, de lo que se trata, del sistema de semáforos en la capital. Lo había hecho de grado a grado. Entonces se discutió, se debatió mucho en la opinión pública y hablaron de un concurso. Y fíjate que en un concurso participa una sola empresa, la misma que había obtenido el contrato anterior. Siempre se habla de comisiones jugosas que se cobran en este tipo de transacciones, y justo evitar eso es lo que está intentando hacer la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas. Hay que decir que siga adelante y hay que respaldar este tipo de iniciativas. La verdad es que hay muchos funcionarios públicos, no muchos, yo diría hay una parte importante de los funcionarios públicos que no han entendido que todo lo estamos vigilando, que nadie quiere que el dinero público vaya a parar a bolsillos de particulares, sean estos familiares, compañeros de partido o de lo que sea. Fíjate el tema de doña Josefa, que sigue y se extiende ese tema. Por muchas vueltas que ella dé tratando de explicar, la sociedad no es que no lo entiende, lo entiende perfectamente. Claro, lo que pero ya lo dijo pero no lo comparte. Exacto. No lo comparte y está reclamando. Es más, hay gente que está pidiendo la cabeza de doña Josefa por haber elevado significativamente la nómina. Y lo grande es que aunque ahora aparezcan otras explicaciones,
ella misma se encargó de decir Ella que ella tenía el compromiso claro. con su compañero de partido de ayudarle. Y le está ayudando con los recursos míos y los tuyos y los del pueblo. En el marco de una crisis económica, lo correcto, y lo decíamos el viernes, que se investigue. Lo puede hacer, por ejemplo, la Dirección de Ética Gubernamental, que ha tenido también un rol activo en casos similares. Y qué doloroso sería eso para doña Milagros. Bueno. Tener que recurrir a una mujer que había ganado apoyo en la población, porque ella es una señora muy beligerante, tuvo una oposición muy constructiva contra el gobierno pasado, se opuso en muchos mecanismos a actos que se consideraban reñidos con la ley. De doña Josefa tengo una anécdota que cuando la recuerdo hasta, como se dice popularmente, me engranojo, que fue en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura, donde ella fue la única consejera que en el momento reaccionó contra el atropello del que fue víctima doña Miriam Germán. Entonces es una mujer muy digna, pero lamentablemente en este caso se equivocó. Nosotros estuvimos abogando porque ella fuera presidenta de la Cámara de Diputados. Aquí da su trayectoria. Claro. Pero qué cosa, qué terrible. Ella, bueno, en varias ocasiones fue la diputada más votada en su circunscripción. Qué terrible que pase esto, porque ya se le ha señalado el tema del interés de ella en poner a su hijo en el cargo que correspondía. Una visión de la política, y ella lo decía, pero es que se ha hecho siempre, así es que se ha hecho siempre, pero lo que doña Josefa no ha entendido, y muchos políticos aquí no lo han entendido, es que las cosas aquí ya no son como siempre, que aquí la ciudadanía, afortunadamente, Adalberto, ha ido cambiando, y que este tipo de cosas ya no está dispuesta a tolerarla. Eso es importante. Bueno, y a propósito de mujeres, siguen firmes los grupos de mujeres del país con sus campamentos frente al Palacio Nacional, exigiendo, y tal vez debería ser en el Congreso Nacional donde estén esos campamentos. No, pero eso tiene una explicación. Lo que pasa es que luego que ya la Comisión de Justicia ha emitido un informe no favorable para la inclusión de las 3 causales en el Código Penal, las mujeres entienden que la única vía que se pudiera lograr es si el presidente Luis Abinader lo observa. Y lo digo porque parte de lo que vi este fin de semana en las redes sociales era cuestionamiento a por qué no se ponía ese campamento en el Congreso. Las mujeres entienden que ya ahí es poco lo que se puede hacer, sobre todo cuando, por ejemplo, tú has tenido pronunciamiento de algunos diputados que dicen que no hay tiempo de incluir las 3 causales en el Código Penal, y donde el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se ha mostrado partidario de una supuesta ley especial. Pero a ese presidente de la Cámara de Diputados hay que hacer el campamento. Frente a su casa. Frente a su casa, su residencia, para llamar la atención y ojalá se pudieran organizar algún tipo de manifestaciones de protesta como se hace en Estados Unidos y en otros países, en las residencias, en los lugares donde viven, en sus oficinas, de los legisladores que actúan tan contrario a lo que prometieron en campaña electoral o contrario al interés público generalizado. Bueno, pero independientemente de cuál va a ser, lo cierto es que en el Congreso sí que hay tiempo para modificarlo. Pero claro. Y sí que lo que haya decidido la Comisión de Justicia no es vinculante. El Congreso, el Pleno de la Cámara de Diputados y del Senado de la República pueden decidir contrario a lo que ha decidido esta comisión especial. Si hay voluntad política se puede. Recordemos que ese es un Congreso que en tiempo récord ha hecho reformas constitucionales, que vive aprobando préstamos de modo express, contratos de modo express, pero si hay voluntad política, claro que se puede. Fíjate lo que ocurre, Millicent, porque hablo principalmente en el Congreso. Mira, el presidente de la República ha sido coherente con su posición y valiente, si tú quieres. Pero también lo han hecho un grupo de funcionarios del gobierno central. Y de funcionarias también. De funcionarias y funcionarios, quienes han mantenido su respaldo. De manera que el gobierno central ha hecho un esfuerzo por identificarse con este reclamo, este viejo reclamo de las mujeres de la República Dominicana. Lo que no ocurre igual es en el Congreso Nacional, donde ya sabemos que las presiones de algunos sectores de poder siguen tomándose muy en cuenta por parte de los legisladores. Pero bueno, ahí está el campamento. El campamento sigue frente al Palacio Nacional. Por allí está desfilando mucha gente. Sí, hay que invitar a la audiencia de Uno Más Uno que vaya, porque lo que han hecho de manera bastante interesante es todo un programa de actividades. Hay actividades artísticas, hay conversatorios. Entonces pueden ir. Está justamente frente al Palacio Nacional. Y el jefe del Palacio Nacional
estuvo de gira por 2 pueblos del interior del país desde el viernes hasta ayer. Sí. Y el presidente descansa algo. Tú supieras que hay algunos de sus colaboradores más cercanos que están preocupados por el ritmo de trabajo. Dicen que el presidente no duerme. Y él mismo lo ha dicho, que él pone mensaje a las 2 de la mañana a sus funcionarios. Me dicen que inclusive amanece con mucha frecuencia en el Palacio Nacional trabajando. Pero bueno, este fin de semana estuvo de gira por el noroeste, en Dajabón, estuvo en Dajabón, en Valverde Mao, en Navarrete, asistió a actos de inauguración de instalación de empresas privadas, sí, muy interesante, y en Dajabón fue también la ampliación de la zona franca de Dajabón, donde él estuvo y se reunió con otros sectores. Y ayer... Pero la visita que hizo más ruido fue justamente la de San Juan. La de San Juan ayer, claro, porque ha declarado y que en estado de emergencia San Juan de la Maguana. Sí, no, y por el peso político. Recuerda que el expresidente de la República, Danilo Medina, es de Arroyo Cano, San Juan. Sí. Y el presidente de la República dice que esa provincia está en estado de emergencia, que tiene el doble de la pobreza promedio en República Dominicana, que hay unas 7,000 casas todavía con piso de tierra. Sí. Y la ha declarado el tema es que San Juan es la provincia de los contrastes. Dale, sí. Es como decir tú ir a Constanza. Tú te vas a encontrar con un valle riquísimo, lleno de producción agropecuaria, de alto rendimiento. Entonces tú te sales de ahí para los campos y te vas a encontrar con mucha pobreza. Bueno, pues en San Juan de la Maguana, señoras y señores, provincia más hay grande. mucha pobreza en esa provincia. Y no se ve, si tú vas a San Juan de la Maguana, a la ciudad, tú te vas a encontrar con un pueblo limpio, organizado, con residencias de personas de clase media. Y entonces pasa lo siguiente, hay que reconocer que el presidente Danilo Medina construyó muchas obras en San Juan de la Maguana. Las construyó una porque él quería y otra porque el senador de allá tenía capacidad. El propio Arroyo Cano, yo oigo muchas críticas, y es que son muchas necesidades insatisfechas, las que hay, muchas necesidades insatisfechas, pero el propio Arroyo Cano, a que yo conozco muy bien, fue transformado. Eso era un campito donde para entrar era la del caray. Había que tener un vehículo de alto cilindraje o de doble tracción para poder entrar. Ya no, le hicieron carretera. El presidente Danilo Medina hizo la carretera que une a Bohechío con Padre Las Casas y con Arroyo Cano. Y esto pues mejora el transporte sustancialmente de esas comunidades. El tema es que en una provincia pobre son muchas las medidas que hay que adoptar, es mucha la inversión, porque el Estado se descuidó de estas provincias. Una provincia tan importante en términos económicos. Recuerden que a San Juan se le llama el granero del sur, por el aporte que hace a la producción de granos. Pero bueno, ayer el presidente Luis Abinader prometía más de 4,000 millones de pesos para obras en San Juan. Ojalá que se puedan ejecutar y que lleguen a la gente, que se transforme no solamente la infraestructura, sino el desarrollo humano que siempre ha estado ausente aquí en la República Dominicana. Qué bueno. Bueno, señoras y señores, se nos ha terminado el tiempo de este comentario y vamos a hacer una pausa. Y cuando volvamos, nosotros vamos a tener 2 entrevistas, importantísimas entrevistas, en el día de hoy. Una es con don Mauricio Ramírez Villegas. Él es el representante residente en el país de las Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas. Acá es un hombre que por primera vez lo vamos a tener, es un privilegio aquí en nuestro telediario 1+1, pero él tiene un currículum muy impresionante. Es un funcionario de las Naciones Unidas hace mucho tiempo y ha estado por distintos países de la región de América Latina y del Caribe. También estuve en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. Allá es economista de profesión, de manera que vamos a hablar con él sobre economía y sobre Naciones Unidas. Y luego de la conversación con don Mauricio Ramírez, vamos a tener a la licenciada Antonia Rodríguez, quien es la presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería. De manera que es un plato fuerte. Así es. Quédense ustedes para que no se lo pierdan. Volvemos entonces después de esta pausa.